Nos solicitan una Tacoma blanca, camioneta Tacoma blanca, está tapando la entrada y al parecer alguien tenía prisa, parece ser que le dieron un golpe. Vayan a revisar esa camioneta Tacoma blanca, está mal estacionada tapando la entrada. Bueno, vamos a darle continuidad al juzgamiento. Toca Progenie de Toro, por lo que solicitamos desalojen la pista para continuar con Progenies de Toro.
Tenemos en la pista dos grupos de animales compitiendo para el concurso especial de progenie de toro. Lo que se busca en este concurso es ver la capacidad de transmisión del toro hacia sus descendientes y que los animales sean similares, tanto en conformación como en caracterización, y además de eso, que en lo individual los animales tengan características productivas importantes y más pegadas a lo que es el patrón racial. La progenie de toro que voy a nombrar en primer lugar es la número 1, que es la que está aquí enfrente. Es una progenie que cuando ustedes observan por adelante presenta 4 pechos similares, costillas arqueadas similares y además presenta ángulo de corvejón correcto y similares los 4. Además es una progenie que presenta una buena corrección de ombligos, los 4 ejemplares. La progenie del segundo lugar es una progenie que, si bien la similitud en cuanto a las cabezas es similar, cuando vemos individualmente los animales encontramos diferencias. 3 animales con el pecho amplio, un animal con el pecho un poco más estrecho, y vamos hacia atrás, encontramos corvejones correctos y un animal con un corvejón no tan correcto como los otros 3. Además, comparando esta progenie con la del primer lugar, vemos un ombligo más correcto en la del primer lugar comparado con la del segundo lugar. Muchas gracias. Progenie de toro que obtiene el primer lugar es la del toro indio de oro verde 1988 del 4, presentada por Luis Espín Velasco e hijos. Segundo lugar corresponde a la progenie de el toro Mr. Tigre 9285 del 4, presentado por Ganadería El Guanacaste. Felicitamos ampliamente a los propietarios y los invitamos a pasar al área de premiación a tomarse las fotos correspondientes.